Imagina despertarte todos los días, trabajar 10 o 12 horas, volver a casa completamente agotado, y al final del mes, mirar tu cuenta bancaria y darte cuenta de que estás en cero. O peor aún, que sigues endeudado. No porque hayas gastado de más o porque seas irresponsable, sino porque simplemente vivir se volvió demasiado caro. Esta es la realidad de millones de jóvenes chinos en las grandes ciudades. Mientras China crece como una gran potencia mundial, con rascacielos gigantes, tecnología impresionante y una economía que muchos ven como un ejemplo para el mundo, existe toda una generación que se está ahogando. Trabajan sin parar, sueñan cada vez menos y poco a poco van renunciando. La vitrina de China muestra progreso, modernidad y futuro. Pero detrás de esa fachada hay personas rompiéndose por dentro. Y lo peor es que casi nadie habla de esto. Hoy vamos a mostrar cómo es realmente vivir en grandes ciudades como Pekín, Shanghái y Shenzhen, y cómo estos lugares brillantes se convierten en auténticas trampas económicas. En este video vas a conocer cómo toda una generación está abandonando sus propios sueños solo para conseguir sobrevivir. Mi nombre es Simon y este es Ruta Asiática. Empecemos por lo básico, la vivienda. Y aquí ya aparece un enorme problema. Los precios de los inmuebles en las grandes ciudades chinas están entre los más absurdos del mundo. En Shenzhen, por ejemplo, el precio del metro cuadrado puede superar fácilmente los 10 o incluso $15,000. Para que te hagas una idea, un apartamento pequeño de 40 o 50 metros cuadrados, en una zona mínimamente decente, puede costar sin problema más de $500,000. Y no estamos hablando de mansiones ni de lugares lujosos. Son apartamentos comunes, básicos y muchas veces lejos de los centros urbanos. Ahora, si tomamos el salario promedio de un joven recién graduado en Shanghái, que ronda entre $1,500 y $2,000 al mes, con mucha suerte, haz las cuentas. Trabajando sin parar, ahorrando cada centavo y sin gastar absolutamente nada, esa persona tardaría décadas, unos 20 o 30 años, solo para juntar la entrada de un apartamento. Y eso si los precios no siguen subiendo, cosa que siempre ocurre. Por eso, comprar una vivienda propia en estas grandes ciudades de China dejó de ser un objetivo realista. Los padres de esta generación lograron comprar apartamentos y construir patrimonio, pero para los hijos eso es casi imposible. El mercado inmobiliario simplemente cerró esa puerta. Y hay otro detalle que resulta bastante cruel. En la cultura china, tener una casa propia todavía se considera un requisito para casarse, para ser tomado en serio y para ser visto como un adulto de verdad. Muchas familias exigen que el hombre tenga un apartamento antes del matrimonio. Así que no tener vivienda no es solo un problema financiero, también es una cuestión social y de dignidad. Imagina la presión. Trabajas duro, estudias durante años, consigues un buen empleo, y aún así, probablemente no alcanzarás algo que la generación anterior considera básico. No es un lujo, es simplemente tener una casa para llamar propia. Hoy eso se convirtió en un privilegio. Bueno, entonces si comprar es imposible, la solución es alquilar. Pero tampoco es tan simple. El alquiler también se volvió un problema. En Pekín, en Shanghái y en cualquier gran ciudad, un alquiler mínimamente decente puede consumir fácilmente el 50 o 60% del salario de una persona. Y nuevamente estamos hablando de apartamentos muy pequeños, muchas veces compartidos. Hay jóvenes que viven con 4 o 5 desconocidos, cada uno encerrado en una habitación minúscula, compartiendo baño y cocina por turnos. La privacidad prácticamente no existe, el confort mucho menos, pero es lo que se puede pagar. Y aquí surge otro dilema complicado, vivir cerca del trabajo y gastar la mitad del salario en alquiler, o vivir lejos, en un suburbio más barato, y perder de 3 a 4 horas al día solo en transporte. No hay un punto medio. Las zonas donde están los empleos son carísimas, y las zonas accesibles están demasiado lejos. Así que o sacrificas tu dinero o sacrificas tu tiempo. Y ojo, no todos tienen un buen salario. China creció muchísimo en las últimas décadas y se convirtió en la segunda mayor economía del mundo. Pero los salarios de los jóvenes no crecieron al mismo ritmo. Claro, comparados con hace 20 o 30 años, mejoraron bastante. Pero frente al costo de vida actual, se quedaron muy atrás. Los precios de la vivienda se dispararon, como ya mencioné. Los costos de transporte, alimentación, educación, todo subió. Pero los salarios crecieron muy lentamente. Se puede decir incluso que son insuficientes. Y hay un problema aún mayor, la competencia. La realidad es que hay muchísima gente calificada compitiendo por las mismas vacantes. Cada año se gradúan millones de universitarios listos para entrar al mercado laboral. Eso significa que las empresas pueden pagar menos, porque siempre habrá alguien dispuesto a aceptar un salario más bajo con tal de conseguir el puesto.
Estudiaste 4, 5 o 6 años en una buena universidad. Perfecto. Pero hay otros 1000 como tú compitiendo por la misma posición. Entonces la empresa dice, acepta este salario bajo o contratamos a otra persona. Así funciona. Y muchas veces la gente acepta. Trabajan 10 o 12 horas al día, muchas veces bajo el famoso sistema 996. Horas extra que no siempre se pagan, presión constante por parte de la empresa y metas casi imposibles de alcanzar. Todo eso para ganar un salario mediocre que apenas alcanza para cubrir los gastos básicos. Trabajar más en China ya no significa ganar más ni vivir mejor. Significa simplemente sobrevivir un poco más. Y cuando te das cuenta de que, por más que te esfuerces y trabajes duro, nunca vas a salir del mismo lugar, el cansancio llega. Aparece el desánimo y las ganas de rendirse solo aumentan. Hay otra cuenta que estos jóvenes están pagando y que no se mide en dinero, pero que cuesta igual o incluso más caro, su tiempo, su energía y sus propias vidas. Las grandes ciudades chinas son enormes. El tráfico es pesado y caótico. El metro va siempre lleno, sobre todo en horas pico. Hay personas que pasan 4 o incluso más horas al día yendo y viniendo del trabajo. Te subes a un metro abarrotado, vas aplastado durante una hora, trabajas todo el día, muchas veces hasta tarde, y luego regresas en ese mismo metro lleno para llegar a casa tarde, ducharte, comer algo, dormir y repetir todo al día siguiente. ¿Dónde queda el tiempo para vivir, para ver amigos, tener hobbies, salir con alguien o simplemente descansar y existir? No queda tiempo para eso. Y el desgaste no es solo físico, también es mental y emocional. Siempre estás cansado, siempre corriendo, siempre atrasado y aún así, al final del mes el dinero nunca sobra. El precio de vivir en estas ciudades no es solo financiero. Es un precio casi existencial. Las personas van perdiéndose a sí mismas en el proceso. Se convierten en simples piezas de un gran engranaje que nunca se detiene. Y como si todo eso no fuera suficiente, todavía existe la presión social de mantener las apariencias. En China, especialmente en las grandes ciudades, la imagen que proyectas importa mucho. Tienes que vestirte bien, tener un buen celular y frecuentar lugares mínimamente presentables. Todo eso está relacionado con estatus, éxito y hasta dignidad. Si apareces con ropa vieja, un celular roto y nunca sales a comer fuera, la gente puede juzgarte. Van a pensar que no te esfuerzas, que eres descuidado o que fracasaste. Por eso, incluso quienes están muy apretados económicamente, muchos jóvenes que ni siquiera logran pagar bien sus cuentas, terminan gastando en esas cosas. Aunque eso signifique comer fideos instantáneos el resto del mes, lo hacen solo para no parecer fracasados, para no admitir que la vida se volvió complicada. Así se crea un círculo vicioso, todo el mundo finge que está bien, nadie admite que está mal y tú terminas creyendo que eres el único que sufre y que no logra seguir el ritmo de los demás, cuando en realidad la mayoría está en el mismo barco. Y aquí aparece un punto crítico, tener hijos en esta situación. Antes, en China, se esperaba que las personas tuvieran hijos. Era algo natural, parte de la vida adulta. Hoy en día, en cambio, se ve como un riesgo financiero, algo que para muchos resulta directamente imposible. Criar a un hijo en una gran ciudad china cuesta una fortuna. La educación de calidad es carísima y se considera una necesidad básica para que el niño tenga alguna oportunidad en el futuro. Los padres saben que, si no invierten mucho en eso, su hijo quedará atrás en la enorme competencia que es la vida. También está el tema de la vivienda. Como ya mencioné, una familia con hijos necesita un apartamento más grande, y un apartamento más grande significa un precio mucho más alto, a veces deudas por décadas. Por eso, muchos jóvenes terminan renunciando a esa idea o postergándola indefinidamente. Y todo esto tiene consecuencias muy graves. La tasa de natalidad en China se desplomó. El país está envejeciendo a una velocidad impresionante. El gobierno incluso intenta incentivar a la población a tener hijos, pero mientras no se resuelvan los problemas estructurales, como la vivienda cara, los salarios bajos y el altísimo costo de vida, esos incentivos sirven de muy poco. Y aquí llegamos al resultado final de todo esto, la renuncia. En China están surgiendo movimientos de jóvenes que decidieron abandonar la carrera por el éxito. Uno de los más conocidos es el Tangping, que significa tumbarse o quedarse plano. Básicamente, se trata de dejar de competir, dejar de correr detrás del éxito y de sacrificarse por algo que sienten que nunca van a alcanzar. Ellos eligen una vida más simple, con lo mínimo, sin grandes ambiciones. Y esto no tiene que ver con pereza, sino con agotamiento. Muchos están regresando a ciudades más pequeñas o al interior del país, donde la vida es más barata y el ritmo es mucho más lento. Aceptan ganar menos y tener menos oportunidades, pero a cambio consiguen más calidad de vida, más tiempo y más tranquilidad. Otros simplemente abandonan por completo la idea de triunfar en la vida. Trabajan solo lo necesario para sobrevivir y nada más. Siguen existiendo, día tras día.
La promesa era clara: trabaja duro, estudia mucho, esfuérzate y sin duda lo lograrás. Pero esa promesa se rompió. La generación actual trabaja tanto o incluso más que la anterior, pero consigue mucho menos. Y cuando te das cuenta de que este juego no tiene un ganador, de que no importa cuánto te esfuerces, la motivación para seguir jugando desaparece. China es una potencia gigantesca, sin duda. Sus ciudades son impresionantes. Pero esa vitrina bonita esconde una realidad muy cruel. Esconde a millones de jóvenes exhaustos, endeudados y sin esperanza de un futuro mejor. Una generación a la que se le prometió un mañana brillante, pero que solo recibió cuentas que ni siquiera puede pagar. Detrás del crecimiento económico hay un costo humano enorme. Vivir en estas ciudades se ha convertido en sinónimo de una lucha constante. El país sigue creciendo en los números y en las estadísticas globales, pero las personas están cada vez más quebradas. El desarrollo económico sin calidad de vida no debería considerarse un verdadero éxito. Y tarde o temprano la cuenta llega. De hecho, ya está llegando. Y ahora dime tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Conocías esta realidad que se esconde detrás de las grandes ciudades chinas? ¿Ya habías pensado en este tema antes? Déjalo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal. Aquí en pantalla tienes otros contenidos para seguir viendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.